Bien, en este ejercicio hay un análisis completo por cromatografía de gases descrito. Es necesario pues analizar cuál fue el procedimiento que se aplicó a las muestras para poder entender no solamente el cálculo final, sino también la razón de cada una de las etapas, y porque algunas de ellas pues están dentro de lo que se debería explicar en la resolución de este ejercicio. Bien, entonces, antes de dar respuesta a esta primera parte, quisiera hacer un esquema, o lo mejor que pueda, de un esquema de la extracción y el procedimiento que se llevó a cabo con esta muestra. Bien, entonces, de acuerdo a lo que dice el texto, la matriz de la muestra, es decir, el tipo de muestra que se utilizó fue orina, y fue 1 mililitro que se usó del fluido. La muestra, este mililitro, fue puesto en un vial que tenía un volumen de 12 mililitros. Ese vial tenía una masa de carbonato de sodio en polvo, que básicamente pues tiene como objetivo hacer una neutralización de la acidez de la orina para que no interfiera en el análisis. Después, en ese vial se hizo la adición de un estándar interno. Como estándar interno se utilizó 5-aminoquinolina. Ese compuesto se agregó en una forma de 5 microgramos, ¿sí? Podríamos calcular la concentración de ese estándar interno simplemente dividiendo esto por el volumen final, que seguramente no afectó, o esos 5 microgramos que se adicionaron no afectaron el volumen total de 1 mililitro de la muestra de orina. Bien, pero lo importante es entender el procedimiento que se llevó a cabo. Un vial para esta extracción podría tener una forma como la que intentaré dibujar acá para que vean cómo se lleva a cabo el proceso. Bien, entonces en el frasquito tenemos la muestra. Esta sería la muestra, que contiene el analito de interés, que para este caso era la nicotina. Entonces voy a dibujar mi analito de interés como si fuera unas moléculas de color violeta. Entonces esto es la nicotina, que es lo que queremos medir. Pero al mismo tiempo la muestra contiene algunas moléculas que voy a dibujar aquí de negro, de el estándar interno, que es el 5-aminoquinolina, que se adicionó pues a cada uno de ellos. Bien, ese vial, después de que se llenó con la muestra, se le puso un tapón. Al espacio que queda libre sobre la solución, a esto se le conoce como el headspace. Ese headspace pues se refiere a eso, el espacio libre que hay sobre la cabeza del líquido. En la técnica de microextracción con fibra, que fue la que se usó, incluye el uso de una jeringa hipodérmica que traspasa pues el sello del septum, y pues en cuyo interior hay una fibra. Esa fibra se saca un poco o se deja expuesta. Aquí estoy dibujando la fibra, para que sobre esa fibra se absorban los componentes volátiles de la muestra. Entonces, una vez el sistema se tiene allí a una temperatura dada, que allí están describiendo que el vial se calienta inicialmente a 80 grados centígrados por un espacio de 20 minutos. Entonces, el objetivo de ese calentamiento es lograr que las moléculas más volátiles estén saturando el
espacio libre sobre el líquido, y también algunas moléculas del estándar interno estarán allí. Entonces, al calentar, lo que se hace es aumentar la volatilidad de los compuestos que estaban en el líquido para que pasen en forma de vapor al headspace del interior. Entonces, una vez están allí esos compuestos en contacto con la fibra, muchos de esos van a absorberse sobre la fibra, ¿sí? Entonces la fibra va a funcionar como un absorbente. El material de la fibra normalmente es sílica o un polímero que tenga una buena área superficial y una buena afinidad por los compuestos en particular que se está analizando. De la selección de la fibra determina un poco la selectividad del análisis. Entonces esa fibra que está dentro de una aguja muy delgada se puede retraer después de los 20 minutos, y pues de hecho al final de la aguja, o aquí tenemos una jeringa. De hecho sirve para retraer, o un guarda para retraer la fibra al interior. Y eso mismo puede ser usado para insertar después en el septum del inyector del cromatógrafo de gases. Es decir, después de que esto ha absorbido el material o los compuestos que se querían absorber, se retira del vial y se inyecta directamente en el puerto de inyección. Entonces creo que con eso un poco se ha contestado la pregunta A, que pregunta por qué se requiere calentar el vial antes y durante la extracción. Entonces antes, para que se sature el espacio libre del líquido, ¿sí? Para la saturación, y durante, pues para que se mantengan. Entonces aquí podríamos dar una respuesta un poco más formal diciendo que se calienta para incrementar la presión de vapor de los componentes volátiles. Y en este caso pues estamos hablando de la presión de vapor de los dos que nos interesan, que es la nicotina y nuestro estándar interno, que es la 5-aminoquinolina. Esa es pues la razón, ¿sí? Para que haya suficiente de esos compuestos en el headspace para que se extraiga lo que más se pueda, una cantidad significativa en la fibra, ¿sí? Entonces estos pasan a la fibra. Bien, en la siguiente parte, en la siguiente pregunta, es necesario determinar por qué se calentó a 60 grados durante la desorción antes de hacer la extracción. Y para eso pues voy a tratar de dibujar el bloque de inyección. Recuerden que el bloque de inyección sería algo como esto. Aquí tendríamos el septum, esto de acá, a través del cual se coloca la inyección. Dentro tendríamos el liner, donde se produce la evaporación, y pues aquí físicamente la agujita ingresa, y en este caso particular en su interior tiene la fibra que se usó en el punto anterior para absorber la muestra. Entonces tal vez aquí sea necesario dibujar una salida, y porque de hecho lo que sucede, esto finalmente va hacia la columna, bueno, una columna capilar. Tal vez podemos dibujarla acá diciendo que esta es la columna, y esto acá pues lo que sale del puerto de inyección. Entonces de acuerdo a lo escrito en el texto, el bloque de inyección se mantenía a 250, mientras que el inicio en la columna, que está dentro del horno, aquí pues esto está dentro del horno, está a 60 grados. Tratando pues de mantener la convención anterior, habíamos dibujado las moléculas del analito de este color violeta, y las moléculas del estándar interno es de este color negro. Entonces el objetivo, el propósito de hacer
la extracción, la desorción a 250 grados, es para que efectivamente los componentes que se absorbieron en la microfibra se volatilicen a 250 grados. Pero como pueden ver, el proceso no es instantáneo, entonces algunas moléculas del gas, perdón, del vapor de esos analitos saldrán primero que otras. Entonces, si la temperatura de la columna inicialmente fuera a una temperatura elevada, la separación comenzaría. Entonces, de alguna forma lo que se hace es atraparlos acá en esta parte para que la separación no comience hasta que no se incremente la temperatura del horno, ¿no? Donde está la columna. Entonces, básicamente podríamos dar un par de razones para que eso. Primero, a 250 grados Celsius se presenta la desorción de los componentes, pero a 60 grados Celsius, digamos que ellos están, por decirlo de esta forma, atrapados, esas moléculas al inicio, atrapadas mejor, esas moléculas al inicio de la columna, y hasta que no se incremente la temperatura del horno, pues la separación no comienza. De lo contrario, si la temperatura de la columna al inicio fuera elevada suficiente para que la separación comenzara, el resultado serían picos demasiado anchos, debido a que algunas moléculas se adelantarían con respecto a las que aún no han logrado esa desorción de la microfibra. Y para los que de pronto pues están siguiendo el texto, había una pregunta, la pregunta C, que no la había incluido allí, que me pedía sugerir una estructura para la nicotina o para un fragmento que tenga una relación masa a carga de 84, proveniente de la nicotina, y lo mismo para el estándar interno. Pues ahí estaban las estructuras, pero pues había que determinar esos fragmentos. Para la nicotina está pues la estructura allí, y también la 5-aminoquinolina. Esos fragmentos que dan esa más o menos para la nicotina tendría una forma como esta. Entonces es un anillo, un heterociclo de 5 componentes, y uno de ellos es el nitrógeno con el hidrógeno y un metil acá con una carga pues aquí en el carbocatión más estable. Esta tiene una relación carga-masa de 84, entonces esa sería pues como uno de los fragmentos que producen la señal que se está midiendo, que se está usando para medir. Y para la 5-aminoquinolina, para que la relación masa-carga de 144, la fórmula molecular debe ser algo como esto. Y pues se podría predecir la estructura, pero pues esto es solo información adicional, no es que yo suponga que ustedes van a poder de la estructura inicial predecir cuál es el fragmento. Es solamente pues para, no sé, satisfacer la curiosidad de algunos que podrían pensar cómo podría ser la estructura de eso. Igual pues aquí no estoy mostrando la estructura del último, pero podrían tratar de dibujarlo basado en la forma pues de la molécula que se muestra en alguna parte, pero que no está incluido acá. Bien, la última parte de este ejercicio sí habla sobre la cuantificación. Entonces, en forma similar se trató orina de un adulto, de una mujer no fumadora, y en esa muestra se encontró que la relación entre las áreas de los dos picos, el de 84 y el de 144, dio 0.51 y 0.53 para duplicados, ¿no? Y para esta otra muestra de una niña no fumadora, pero que los padres son fumadores, muy fumadores, el área del pico 84, el de 144, o sea, esa relación, se obtuvo 1.18 y 1.32. Entonces la idea es que hay que encontrar la concentración de nicotina en unidades de microgramos por litro para cada una de esas dos muestras. Bien, entonces inicialmente debemos tener la relación entre
la concentración y el área de esos picos. Para eso pues se construye una curva de calibración. Entonces, como lo sugiere el texto, aquí se prepararon de cada uno de los patrones. Por ejemplo, para este de 12 microgramos por litro se hicieron dos mediciones y aquí están las relaciones de las áreas de esto. Entonces básicamente lo que se debe hacer es encontrar la regresión lineal de esa curva de calibración. Entonces, por ejemplo, para el caso de una tablita en donde tenemos X y Y, tendríamos X, pues es la concentración en microgramos por litro, tendríamos 12 contra 0,056, que es el valor del primer estándar, y el del segundo también de 12, pero dio 0,059. ¿sí? Y lo mismo sería para el siguiente, el de 51, sería 0,402, y nuevamente el de 51, 0,391. Bueno, entonces de la misma forma hasta el último, que es de 205, ¿cierto? Es necesario incluir los dos, 1,278 para el primer y para el duplicado 1,355. Es decir, que cuando usen la calculadora para introducir esto, el número de datos será de 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿sí? Entonces la idea es que hay que introducirlos por parejas, ¿no? Entonces sería 12,056 para el primer punto y luego otra vez el 12,059 para cada uno. Y de esa forma pues se introducen todos hasta el último, que sería 205,355. Bien, entonces después de encontrar o de introducir esos valores en la calculadora, pues se obtienen los parámetros estadísticos, ¿no? AX más B, si donde das la pendiente. Bueno, entonces después de introducir estos valores en la calculadora, he obtenido A igual a 6,4008 por 10 a la menos 3 y B 0,02216. Entonces la ecuación tendría la forma Y, que es la concentración, igual a 0,02216, que es el intercepto, más 6,4008 por 10 a la menos 3 por X, que es la pendiente. Entonces, particularmente para esto, pues lo que vamos a hacer es usar esta ecuación. Podemos hacerlo de dos formas. Una sería usar la ecuación para cada uno de los duplicados y encontrar las concentraciones y promediarlos, o primero promediar los valores de esas áreas relativas y luego usar la ecuación. Entonces, por ejemplo, para la primera, que de acuerdo a esto era la no fumadora, se reportan duplicados de 0,51 y el otro es de 0,53. Entonces, obteniendo el promedio, sumando y dividiendo pues por 2, tendríamos 0,52, ¿no? Recuerden que esa es la relación de las áreas del analito, que en este caso es la nicotina, a el estándar interno, que es la 5-aminoquinolina. Bien, entonces con esto sería nuestro valor de Y, la señal, ¿no? Y despejamos X, que sería Y menos 0,02216 dividido por la pendiente, que es 6,4008 por 10 a la menos 3. Y pues reemplazamos el valor de Y, que en este caso es 0,52 menos 0,02216 y sobre 6,4 a 008 por 10 a la menos 3. Y para este caso tendríamos, o el resultado que se obtiene de la calculadora sería 78.
microgramos por litro para el no fumador. Y en el otro caso es para la niña no fumadora, pero podríamos decir pasiva, forma pasiva, de padres fumadores. Bien, en ese caso, los valores de la relación de área de la nicotina al estándar interno reportados son de, a ver, miremos, volvamos aquí a, el enunciado estaba acá arriba, 1,18 y 1,32, entonces sería 1,18 y 1,32. Entonces el promedio de esos dos es 1,25, sacando pues, sumándose y dividiendo por 2. Y lo mismo, se reemplaza el valor en la ecuación de antes, que sería 1,25 menos 0,02216 sobre la pendiente, que es 6,4008 por 10 a la menos 3. Y con eso se obtiene una concentración de 192 microgramos por litro. En este caso pues no hubo ninguna dilución adicional, ¿sí? Porque se supone que si la desorción no es completa, al menos es similar tanto en los estándares como en la muestra. Por lo tanto, esas serían las concentraciones de nicotina en la orina de cada una de esas dos muestras, de la no fumadora de 78 microgramos por litro y de la niña no fumadora de padres fumadores 192. Y con eso pues terminaríamos el ejercicio.